18ª Jornadas Académicas y 7º Congreso Colombiano de Contratación Pública. El Estado en tiempos de crisis. Ponencia: los imprevistos y su manejo en el AIU en los contratos de obra, por la catedrática y consultora Patricia Mier Barros. Nos enfrentamos a un tema que nos ha sido propuesto, que es el Estado en tiempos de crisis, y yo particularmente los invito a reflexionar en lo siguiente: el imprevisto. La crisis que hoy está viviendo el Estado o los tiempos en crisis, ¿eran previsibles? Del imprevisto que yo les hablaré en esta crisis, que no sé si se refiere al Estado o a los tiempos que el Estado está atravesando, es al imprevisto previsible. La problemática. El imprevisto previsible parece contradictorio, pero no lo es. No se trata del matrimonio donde todo lo imprevisto podía preverse, no. Se trata del contrato de obra pública. En el contrato de obra pública, el precio siempre ha sido conocido como un precio integrado por costo directo y un concepto que siempre hemos conocido como el AIU. Dentro de ese AIU, la A corresponde a la administración o costos de administración del contrato, la I a los imprevistos previsibles, y ya diremos por qué, y la U a la utilidad del contratista. Pues yo quiero contarles que estos tiempos de crisis que atravesamos hoy, en cuanto hacia la I, imprevistos, de la IU, de ese contrato de obra pública, está en crisis desde el año 2003 y ya veremos por qué. Antecedentes y conceptos. Ahora sí quiero explicar la contradicción. Ese imprevisto previsible que veíamos en el AIU del contrato de obra, concepto que ha sido pacífico o pacíficamente entendido durante tantos años, o por lo menos todos los años que llevamos tantos en esta profesión. Ese concepto de la I, del imprevisto, como siempre le dije a mis alumnos, era lo que podía preverse. Era aquello que yo sabía que necesariamente iba a pasar e iba a tener suerte si no pasaba. Era el riesgo empresarial del contratista. Era que no llegara el camión, que no llegara la cuadrilla. Era que se cayera los 4 ladrillos que había pegado. Ese imprevisto, esa carga que asignábamos naturalmente al precio correspondida o reflejada en el riesgo empresarial que el constructor asumía, ha sido eliminado. Y ha sido eliminado con un sofisma, ha sido eliminado haciendo equivalentes por homonimia el imprevisto previsible a la teoría de la imprevisión. Y paso a explicar los conceptos, que no obstante tener resonancia igual en cuanto a su nominación en derecho, o por lo menos en lo que a mí me enseñaron, y de golpe la que está en crisis soy yo, o mis conocimientos, en derecho corresponden a 2 teorías totalmente distintas. Le enseñaba a mis alumnos cuando dictaba clases que el imprevisto previsible era aquello que el constructor conocía que le iba a pasar, era el riesgo propio de la ejecución de la obra, era el día a día del desarrollo de un trabajo público. Ya me referí a ejemplos: que no llegara el camión, que no llegara la cuadrilla. Eran aquellos inconvenientes o dificultades que encontraba el constructor en el desarrollo de los trabajos, que tenía que asumirlos, costara lo que costara, y que se imposibilitaba su reclamo al ente público contratante. Era el riesgo empresarial que no requería de una asignación de riesgos a la que refiere el artículo 4 de la ley 1150, porque es un riesgo naturalmente asignable, es un riesgo propio de la actividad constructora. Y la imprevisión propiamente dicho, el monstruo, aquel hecho sobreviniente que afecta
afecta la ejecución del contrato, aquello que impacta el equilibrio contractual, es la teoría de la imprevisión que todos conocemos y que el Código de Comercio regula, que impone la revisión del contrato porque hace excesivamente gravoso el cumplimiento de la obligación para ese contratista. No tiene nada que ver. Ese imprevisto previsible, la I de la IU, no paraliza el contrato. No puede paralizarlo. Está previsto. Es el imprevisto previsible. ¿Quién se lo come? El contratista. La imprevisión, esa es la que también regula el artículo 5 de la Ley 80. Esa es la premisa de la revisión de un contrato público. Esa es la premisa del equilibrio económico del contrato cuando éste se afecta por un hecho sobreviniente que impone a la entidad revisar el contrato. El primero, el previsible, lo asume el contratista, naturalmente, aunque no se lo asignen. El segundo, por ley, lo asume la entidad. Pues, ¿qué ha pasado? So pretexto de denominar imprevisión, artículo 868 del Código de Comercio, al imprevisto previsible, la I de la IU, desaparecimos el imprevisto previsible y nos quedamos únicamente con la imprevisión, reduciéndola en porcentajes claramente especificados por quien no conoce la materia, porque es la entidad, desde la invitación a contratar. Me explico. Lo que hoy tenemos, y es lo que a mí personalmente me tiene en crisis, es lo siguiente. Todo esto empieza desde el 2003, cuando con ocasión de un reclamo de un contratista por la expedición de una ley, la ley que imponía un tributo especial a la actividad constructora en materia de obra pública, el contratista presenta reclamo judicial y pide el reconocimiento o el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por el hecho del príncipe. El Consejo de Estado resolvió, primero, que no era un hecho del príncipe y segundo, que aún habiéndolo sido, el contratista tenía la carga de probar que la afectación ocurrida o sobrevenida por ese nuevo impuesto debía haber excedido ese porcentaje de I en el contrato o en el precio del contrato, a los efectos de poder reclamar. Esto empezó a hacer carrera y finalmente en el 2018, o por lo menos en la última sentencia que conozco del Consejo de Estado, con ocasión de circulares expedidas por la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, el Consejo de Estado, de modo definitivo, da la bendición a esta teoría. En los siguientes términos: tiene razón, dice el juez de lo contencioso administrativo, tiene razón el Departamento de Antioquia al considerar la I de la IU como un porcentaje asignado a la imprevisión. Confunde la imprevisión como teoría, como hecho no conocido, como hecho no sustentable, como hecho afectador del equilibrio económico del contrato, con un riesgo natural y elemento esencial del contrato, que es el porcentaje de imprevistos que debe tener ese precio del contrato de obra pública. Y recientemente, en el 2018, el Consejo de Estado confirma la teoría y hace lo siguiente. Toma las circulares expedidas por la Gobernación de Antioquia, donde se dan directrices a los entes públicos a cargo de la infraestructura del departamento, se dan directrices que deben cumplirse en los pliegos de condiciones, en donde se instruye a los funcionarios a cargo y a los grupos evaluadores lo siguiente: en los contratos de obra pública, y mejor, en el precio resultante de la estructuración y de los estudios previos, debe considerarse la I de la IU como aquel porcentaje destinado a cubrir
los mayores costos en que pudiera incurrir un contratista por o como consecuencia de la imprevisión, entendida ella como el hecho no conocido, imprevisible, que tenga la entidad de afectar la ejecución del contrato y romper el equilibrio económico del mismo. Con esa teoría se ordena la sustracción de las ofertas del porcentaje de la I, ese imprevisto previsible del que hablamos, y solamente se reducen los elementos esenciales del precio a dos componentes: la A, costos de administración, y la U, la utilidad del contratista. La I desaparece porque entiende la gobernación de Antioquia en esos circulares, entendimiento que avala el Consejo de Estado en las sentencias que estamos mencionando, entiende que esa I debe ser calculada por la entidad. Esa I debe ser guardada por la entidad. Esa I debe ser salvaguardada en el presupuesto del contrato o registro presupuestal del mismo. Con lo cual, la I de imprevistos ya ni siquiera tengo que probarla. Ya ni siquiera tengo que probarla, como si ocurría en el 2003, teoría que fue evolucionando para terminar en la muerte, en el entierro de la I de la IU. No existe más. Hoy lo que existe es, contra leyem, un porcentaje que la entidad estima sin tener conocimiento, porque si lo que está calculando es imprevisión, ¿cómo puede tener conocimiento de cuál va a ser la extensión, el alcance o la magnitud de los efectos de un hecho que no conoce? Asigna un porcentaje que tendrá que ser reconocido sí y solo sí, o que podrá, mejor no tendrá, porque ahí nos estaríamos enfrentando de todas maneras a una controversia contractual, pero solamente en el supuesto que este contratista que no tuvo la oportunidad o al que le fue arrebatada la posibilidad de estimar su propio riesgo empresarial tenga que probar que ocurrió o se materializó la teoría de la imprevisión en los términos del artículo 868 del Código de Comercio. De eso no se trataba. Y de todo esto, a mí me surgen varias preguntas. Análisis y planteamiento. A la crisis del imprevisto hay que ponerle sindéresis, diría la princesa. Y yo quiero ponerle sindéresis con los conceptos que me enseñó mi maestra Susana Montes. Veamos. La I, el imprevisto imprevisible. La I de la IU. Ese imprevisto, ese porcentaje de imprevisto que sí, aunque no le guste al Consejo de Estado, forma o integra o constituye un elemento esencial del precio del contrato de obra, hoy fue eliminado. So pretexto de su equiparación a otra I que es mayúscula. Esta es minúscula y es minúscula la I de la IU porque es un riesgo no asignable a la entidad estatal. Por eso forma parte del precio del contrato. El contratista está en incapacidad legal y contractual de reclamarlo, y no puede reclamarlo por una razón, porque es íncito a la actividad constructora, porque le es propio, es connatural a su condición de constructor y al desarrollo de la obra. La I con mayúscula de imprevisión no es asignable tampoco, y no es asignable porque ella en nada se parece. Es ahí a los riesgos de los que habla el artículo 4 de la Ley 1150. No, señores del Consejo de Estado, no, señores de la Administración Pública, lo único asignable es la previsión, son los riesgos previsibles, no la imprevisión. La imprevisión tiene solución legal. La solución legal al monstruo que las partes razonablemente no pudieron
prever y que necesariamente afecta la ejecución del contrato. Ahora bien, en cuanto a los efectos, no sigamos confundiendo, por favor. La I, la minúscula, la de la IU, esa que asesinaron, esa que ya no existe más, esa I no tiene la entidad de desequilibrar el contrato. Ni siquiera, como ya lo dije, es un riesgo asignable. Es un riesgo natural del constructor. Es un riesgo íncito a la actividad constructiva. No tiene ni puede tener la entidad ni la virtud de romper la ecuación económica del contrato. De ahí por qué, cuando el contratista estructura su precio, calcula y estima ese porcentaje de ese I, QPD, asesinado, de ese I, de ese riesgo empresarial que puede tener, de lo que su experiencia le dice que puede ser, lo que puede ocurrir según el terreno, según las condiciones, según la misma ciudad donde se desarrolle la obra, si es en el campo, si es urbana, las necesidades que tiene y según su experiencia lo cierra y será de su cuenta que ese porcentaje cubra ese imprevisto previsible, ese riesgo empresarial asumido. Si, por ejemplo, es el 5% del valor de los costos directos y no le alcanzó, tendrá que callar. No podrá reclamarlo ni oponerlo a la entidad porque ese riesgo nunca fue asignado, es inasignable a la entidad contratante. Si lo ahorró, bien por él, ese porcentaje abundará en su utilidad porque fue eficiente. De eso se trata el riesgo empresarial y lo que no queremos entender es que el derecho que tiene el contratista a incluirlo en el precio es porque la asunción de un riesgo debe ser remunerada y de ese riesgo no se puede desprender el contratista, que es lo que no hemos entendido. La entidad no puede asumirlo. Así haga la previsión presupuestal, así haga el registro presupuestal de ese porcentaje, no puede ni debe asumirlo. Es un riesgo que no le corresponde, que no conoce y que en sí mismo no constituye un riesgo asignable a la entidad. La I, ese monstruo, sí afecta la ejecución del contrato. La I minúscula no, la I mayúscula sí. Esta es la que tiene que ver con el equilibrio económico del contrato. So pretexto de la ocurrencia de un riesgo empresarial, el contratista no puede, ni siquiera quejarse y mucho menos afectar la ejecución de los trabajos. Por la ocurrencia del monstruo, de la I mayúscula, sí, porque por ley, y es la solución legal de la que hablamos, debe restablecerse el equilibrio que necesariamente fue impactado por la ocurrencia de un hecho constitutivo de la teoría de la imprevisión. Este riesgo, que tampoco es asignable y no se confundan, señores consejeros, no tiene nada que ver la I mayúscula de imprevisión con el artículo 4 de la ley 1157. Es que no es asignable. La imprevisión no tiene solución contractual, la imprevisión tiene solución legal. Y la asunción de la materialización de los hechos que la constituyen necesariamente son de las partes del contrato. Ella ni siquiera habilita en su ocurrencia al contratista a abandonar el contrato, pero sí obliga a la entidad a restablecer las condiciones de manera que la gravosidad derivada de la ocurrencia del hecho constitutivo de la teoría de la imprevisión no afecte la ejecución final de la obra y pueda restablecer el equilibrio económico, ese sí afectado por la materialización de la teoría de la imprevisión. Entonces dejemos las confusiones y es que es simple. Si no quieren, no lo llamen imprevisto, llámenlo de otra manera, llámenlo riesgo empresarial. Llámenlo, yo le decía a mis alumnos que era el caso fortuito, porque en algún momento, y así me lo enseñó Susa, en algún momento hablábamos del caso fortuito como aquellos hechos que son de común ocurrencia en el desarrollo de una actividad. Vuelvo a referirme a la cuadrilla, no llegaron. Y si esto pues en la costa estamos en carnavales, por ejemplo, y no llegó la cuadrilla, llegaron. El contratista tiene que salir a resolver
porque no puede paralizar el cronograma de obra. ¿Lo puede reclamar? No, pero tampoco podemos pretender, que es lo que hoy se está pretendiendo, por la imposibilidad legal que existe de calificar ese hecho como constitutivo de la teoría de la imprevisión, porque no lo es, permitir que esa situación sea asumida por el contratista sin tener una partida o contrapartida en el precio contractual contra la cual imputarlo. Cosa distinta es que se equivoque, cosa distinta es que lo estime mal, y si lo estimó mal, se lo come, porque hubo un error de oferta. Pero si lo estimó bien, si lo estimó razonablemente, aún si lo sobrepasa, no podría trasladarlo al ente público contratante. Entonces no hablemos, como habla el Consejo de Estado y como está hablando la administración pública, que permitir, porque esto sí que me parece aberrante y esto sí que me crea una crisis, y me crea una crisis de conocimiento. Lo que sí resulta inadmisible es el entendimiento que tiene tanto el juez contencioso administrativo como la administración pública hoy respecto de la I minúscula incluida en el precio del contrato de obra pública. El precio del contrato de obra pública, ya lo dijimos, tiene dos componentes esenciales. Costo directo, lo que realmente cuestan los elementos que están destinados, elementos y actividades que están destinados a la ejecución del contrato y a obtener el objeto propuesto en el contrato, y el IU. Ya hablamos de los conceptos del IU. Eliminar o pretender, mejor, que esa I incluida como elemento esencial del precio del contrato de obra, lo que podría significar es un detrimento patrimonial del Estado para el caso en que no se materialice la imprevisión, es tomar esa confusión. Río revuelto, ganancia de pescadores, y ahí sí, crisis del contrato de obra pública. ¿Por qué? Porque lo que se está afectando con la eliminación de la I en el IU no es el equilibrio económico del contrato, ese no se afecta nunca. No es el patrimonio público, y no es el patrimonio público porque todo riesgo asumido tiene un costo. Tiene un costo. Y es ese porcentaje que pacíficamente hemos entendido por años está destinado al riesgo empresarial. Lo que estamos afectando es el precio del contrato, porque perversamente, al considerar la I minúscula como I mayúscula en previsión, la matamos, la eliminamos. No habrá posibilidad alguna, porque los requisitos legales jamás se van a configurar que el contratista pueda reclamar a la entidad o siquiera probar que ocurrió la imprevisión para poder tener acceso a ese porcentaje loco que la entidad saca de la manga y guarda en un presupuesto so pretexto de tener una partida que afectar para el caso en que ocurra la imprevisión. La equiparación que se ha hecho, y no sé si lo hicieron con ese propósito, porque si ese fue el propósito, chapó. El precio del contrato con solo dos elementos, A y U, está en riesgo. Y está en riesgo desde que se inicia el contrato. Porque ¿contra qué afectamos los riesgos naturales de la obra o lo que hemos denominado el riesgo empresarial? Necesariamente contra la utilidad, porque la administración no podrá afectarla el contratista. Que inicie el debate. Lo primero que yo quisiera preguntarme y preguntarle al auditorio, porque yo no tengo la respuesta, es ¿cuál es la solución legal o contractual en la estructuración de un precio para un proponente que le permita incluir o afectar los elementos que lo integran con la previsión del imprevisto previsible del que hemos hablado? El costo directo, la administración o disparar la utilidad. Lo segundo, ¿cuáles serían los elementos a considerar o los criterios a utilizar por la entidad en la elaboración de los estudios previos para poder estimar ese porcentaje de I minúscula que va a tener como I mayúscula? Y una vez estimado y registrado presupuestalmente,
¿dónde lo guarda? Porque si es un porcentaje que está asignado al precio que debe pagar por la obra y está presupuestalmente registrado, ¿dónde lo guardamos? ¿Cómo hacemos para preservarlo durante la vida del contrato? ¿Qué pasa si el contrato se extiende por causas no imputables al contratista? Y lo tercero que me gustaría saber, a ver cómo le hago, ¿cuál sería la solución procesal? Ya no contractual, porque ya tenemos clara cuál es la posición del ente público. ¿Cuál sería la solución procesal para el caso que la ocurrencia de este imprevisto previsible o riesgo empresarial durante la ejecución del contrato, que por esa equiparación de la que hemos hablado, de la I minúscula con la I mayúscula, resulta en la imposibilidad del contratista para reclamarlo en sede administrativa? ¿Cuál es la solución procesal cuando ese riesgo se comió, y perdónenme la expresión, la utilidad del contrato de obra pública? ¿Hay desequilibrio económico del contrato? ¿O lo que se le está imponiendo al contratista es un nuevo riesgo que necesariamente va a tener que prever en la utilidad, disparando el precio de la oferta con riesgo de no resultar seleccionado en un proceso de selección? A continuación, se abre la discusión dándole la bienvenida a nuestros destacados panelistas y a todos los participantes que nos acompañan en la sede Caribe de Cartagena. También a quienes se conectan con nosotros virtualmente desde distintos lugares del país y el mundo. Muchas gracias y que inicie el debate.